Hola, hola amigos, para comentar algo acerca de lo que muchos de la oposición en México se quejan, porque el presidente AMLO siempre hace referencias históricas, recuerda cómo era antes, cómo es ahora, recuerda nuestros orígenes y de dónde provenimos. Y estos detractores de AMLO, conocidos como oposición, llegan a decir: ay, ese AMLO se la pasa hablando de lo que hicieron mal los del PRI. Ay, ese AMLO se la pasa nada más echándole habladas a los que estuvieron antes de él. A todas esas personas les recuerdo que para que uno pueda tomar decisiones es necesario partir de los antecedentes del tema. De hecho, en la materia conocida como métodos de investigación, que se lleva en preparatoria como parte del conocimiento común a todas las áreas humanas de la investigación, los métodos de investigación al inicio parten de la observación de la realidad. Y cuando tú formulas una pregunta, que es la pregunta que quieres conocer su respuesta y sobre la cual vas a investigar, o cuando tú planteas una problemática o una necesidad que necesitas resolver o satisfacer, partes del análisis de la realidad, y eso tiene que ver con los antecedentes. De hecho, una parte importante del método científico de investigación es plantear claramente los antecedentes. Y en matemáticas existen muchas maneras de escribir y de describir modelos matemáticos que representan sistemas reales de la naturaleza o teóricos. Y estas condiciones se llaman condiciones iniciales del sistema. Recordemos que cuando AMLO recibió la estafeta por parte de Enrique Peña Nieto, el mismo presidente de Canadá, Justin Trudeau, había dicho que México estaba en un grave problema y textualmente Trudeau dijo: México es semejante a una persona que estuviera con los ojos vendados, amarrada de los pies y colgando de un precipicio. Ese era México. Recordemos que cuando salió Peña Nieto, en muchos estados de la República y también en el Ciudad de México, hubo despidos porque estaban en una bancarrota. Las finanzas públicas eran un desastre en la época prianista. Así recibió AMLO al país. AMLO recibió un país turbulento, un país sin ley, un país lleno de sanguijuelas, un país lleno de fugas del presupuesto público. Si AMLO ha logrado frenar la tendencia, frenarla, es porque abrió el paracaídas. AMLO abrió justo el paracaídas antes de que nos estrelláramos. Y obviamente no nada más AMLO está cambiando la tendencia, sino que llevaba una inercia que AMLO tuvo que amortiguar y que está intentando amortiguar. Va a la mitad de su sexenio. Así que si AMLO siempre recuerda cómo fue en la época prehispánica, cómo fue en la época de la independencia, cómo fue en la época juarista, cómo fue durante el porfiriato, cómo fue en la revolución, cómo fue durante el tiempo de los 80 años del PRI y luego de los 36 años del PAN, cómo operaban antes en el gobierno, no es porque AMLO quiera hablar mal de ellos, es porque AMLO está haciendo un análisis de las condiciones iniciales del sistema. A AMLO le están culpando de cosas que llevan cientos de años su origen atrás.
Esa cosa que llegó a decir Obama en una cumbre de la CELAC o de la OEA, allá por el año 2006, no, allá por el año 2013, Obama les llegó a decir a los latinoamericanos: trasciendan su historia, olviden. Alguien que está pegado a su historia es incapaz de evolucionar en el futuro. Eso es muy simplista. Tal vez eso te funciona cuando tu realidad es un clic de mouse, pero cuando tu realidad es la realidad real y tienes que esperar ciclos, porque tú no puedes forzar la frecuencia de una onda, de un movimiento ondulatorio. Tú tienes que ser muy cuidadoso para ver cómo vienen los ciclos y en qué momento estás tomando la ola. Y conocer cuál es el historial de las olas. Es algo elemental y de sentido común. Y con esto estoy demostrando que el nivel de la oposición, como dice el maestro Alfredo Jalife, es de 1/10. Coman frutas y verduras.